Acá, por supuesto. Y yo quiero invitarles a que abran sus Biblias para el sermón de esta mañana en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Como iglesia en este mes de abril estamos estudiando fundamentos del Evangelio. Todo este mes de abril. El domingo pasado vimos el fundamento del perdón versus la amargura de alguna manera. Que el perdón es lo que logra que nosotros también perdonemos, perdonados para hacer perdonar. Y hoy vamos a ver el segundo fundamento, que es el fundamento de la salvación, el fundamento que sostiene, como decía, todo lo que somos, pensamos, hacemos, decimos, decidimos, es lo que sigue operando en nuestras vidas. Y quiero invitarte a que leas, por favor, en Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo 26. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Que Dios bendiga su palabra y nuestros corazones, que somos los que las vamos a recibir. El título del mensaje de esta mañana es Justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. El 15 de abril se cumplen 113 años de una de las catástrofes más horrorosas que la humanidad vivió. El hundimiento del Titanic. 1.496 almas fallecieron a causa de esto y solo 710 fueron salvadas. Cuando alguien vio ese monstruo puesto en aguas, dijo esto: a este barco ni Dios lo hunde. Y ese barco se hundió y trajo esta terrible tragedia. Cuando los familiares que estaban esperando en Nueva York que llegara este barco que partió de Southampton, Inglaterra, fueron a ver las listas de aquellos que estaban en el barco con la esperanza de que apareciera alguno de sus familiares en la lista esperada, porque habían dos listas. Una decía salvos y otra decía perdidos. Salvos y perdidos. Y esa es la catástrofe. Esa es la catástrofe. Que de la misma manera que la gente con tristeza, con dolor, con angustia vio la lista y no encontró a sus seres queridos salvados, vivos, va a pasar en el cielo. Muchos van a ser salvos y muchos van a estar perdidos. Y hay una realidad aquí que tenemos que enfrentar, y es la realidad de la muerte. Y ante la realidad de la muerte tenemos la necesidad de la justificación. La gran pregunta a contestar es la misma que le hizo el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas en Hechos capítulo 16, versículo 30. Esta es la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero que tú pienses conmigo en esta mañana. ¿Qué necesitas hacer
para ser salvo? Eso fue lo que preguntó este hombre. Y esa pregunta a mí me lleva a una segunda pregunta que quiero desarrollar en el sermón de esta mañana. ¿Cómo pueden ser justificados los pecadores impíos por un Dios santo? ¿Cómo pueden ser justificados los pecadores impíos por un Dios santo? Yo te leí un pasaje que está en un libro, que es el libro de Romanos. El escritor principal es el Espíritu Santo, que usa diferentes hombres, en este caso el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está hablando de la catástrofe del pecado y sus consecuencias en la vida de las personas. Esto también es catastrófico, el pecado. El pecado hace catástrofes, destruye, divide, mata. Es la peor de las enfermedades que los seres humanos tenemos en el alma. Y el apóstol viene armando el argumento de que todos somos pecadores y estamos condenados por eso, porque la paga del pecado es muerte. Siempre hay una consecuencia por nuestros pecados. Pero también Pablo habla de la justicia que el pecador puede recibir de parte de Dios como juez justo. No somos nosotros los que acá, debajito de la mesa, podemos agarrar una lana y arreglar las cosas. Con Dios no se arreglan las cosas así. Él es el único que puede justificar, porque es el único juez justo. Y Pablo lo dice así, en el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio, que la palabra Evangelio significa buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo por medio de Cristo y la fe en Él, uno puede experimentar la justicia de Dios. Ahí lo dice Pablo, por fe. Creemos, confiamos de que lo que Cristo hizo en la cruz puede perdonarnos, puede limpiarnos, puede liberarnos, puede darnos ese saldo final y total de la deuda que nuestros pecados nos dejó, nos dio para con Dios, por fe, pero también para fe, dice el texto, porque la vida de un creyente continúa creyendo en Dios, no se desconecta. No es que el domingo en la mañana voy a un servicio espiritual, me acuerdo de Dios más o menos, me medio duermo en el servicio, presto atención y los 6 días restantes o más de 6 días restantes yo me olvido de Dios y me acuerdo cuando hay problemas, me acuerdo cuando tengo problemas en casa o las finanzas o cuando mi salud está extremadamente grave. La salvación se revela o la justicia de Dios se revela por fe porque venimos en arrepentimiento de nuestros pecados y creyendo que Él es el que puede justificar, Él es el que puede perdonar, no lo que yo haga, no mis obras, yo confío totalmente en eso y para fe. Yo continúo con esa fe alimentada por Dios a través de su palabra, del Espíritu Santo, de reunirme junto con mi iglesia, de ser discipulado, etc. Por eso dice aquí lo que fue un gran dilema por el año 1500, 1600. ¿Cuál fue el gran dilema? Mas el justo por la fe vivirá. Lutero peleaba de alguna manera, estaba enojado con Dios. Y Lutero, metiéndose en la Biblia y estudiando la palabra de Dios, vio que la sola fe era la solución para ver al verdadero Dios. No al Dios que le habían pintado las religiones o los hombres, sino el verdadero Dios de la Biblia, que justifica a través de su Hijo Jesucristo, que perdona, que limpia, que salva, que liberta. Entonces, solo por medio de Cristo y la fe en Él, uno puede experimentar la justicia de Dios. En Cristo, a la persona que cree en su Hijo, Dios es el que la salva o Dios la declara justa y a la vez la capacita en el poder del Espíritu para que viva según la justicia de Dios. Dios es el que salva a los pecadores a través de su justicia aplicada a Cristo, su amado Hijo, en la cruz del Calvario. El pecador recibe salvación, no por obras propias, sino por la fe puesta en Cristo, quien es el que salva. Para que entendamos la importancia de la salvación,
Es clave ver lo que la Biblia dice sobre nuestra naturaleza pecaminosa y la catastrófica consecuencia que trae, así como también el hombre puede ser justificado, perdonado, salvado y liberado por un Dios santo. Número uno, vamos a ver lo catastrófico del pecado y sus consecuencias. Eso es lo número uno que tenemos que hoy enfrentarnos. La ley era un espejo que mostraba que la cara estaba sucia, pero la ley no tenía la capacidad de limpiar la cara. Por eso vino Cristo. Cristo es la gracia que se encarnó, no solamente para también decirnos que somos pecadores, sino también para limpiarnos, lavarnos de ese pecado, darnos ese perdón, esa libertad. Pablo lo dice ahí, no hay diferencia, ni judíos ni gentiles, porque como que el judío se sentía más. Y Pablo le dice desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20 y tantos que estamos leyendo, que todos estamos bajo una misma naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Pecaminosa. Esto es una mala noticia, claro que sí. Es una mala noticia. ¿Sí? Esto es catastrófico. Tú y yo somos pecadores. Y lo que voy a leer aquí es incómodo. Es incómodo. Pero a la vez es una oportunidad para que tú te des cuenta que lo que te ha hecho ser lo que eres y hacer lo que has hecho y pensar lo que has pensado y las decisiones que has tomado malas, el egoísmo, el orgullo, la maldad, la mentira, la avaricia, etcétera, tiene un nombre, es ofensivo, pecado. Y por consiguiente, pecadores. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa del hombre se manifiesta en actos de injusticia e impiedad. Los hombres detenemos con injusticia la verdad, no glorificando a Dios, no le damos gracias, siendo necios, envanecidos, adorando a la criatura antes que al Creador, cambiando lo puro por lo impuro, cometiendo toda clase de cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas? Fornicación, adulterio, perversidad, avaricia, envidia, celos, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, sin misericordia. No solo hacen mal, sino que se complacen con quienes hacen maldades. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Con la lengua engañan. Veneno hay debajo de sus labios. La boca está llena de maldición y el corazón lleno de amargura. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto Pablo lo viene diciendo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Esto nos deja culpables delante de la justicia de Dios. Por eso Pablo dijo en el versículo 21, 22 y 23, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque la justicia de Dios es este espejo que nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición. Nos hace ver lo catastrófico del pecado y nuestras consecuencias. Y Pablo continúa diciendo, porque no hay diferencia entre quiénes, entre judíos y gentiles, pero también tenemos que entender que no hay diferencia en que yo me puedo comparar aquí con alguien menos pecador que yo, no. Todos somos pecadores, todos estamos bajo la misma barrera de pecado, de pecadores. ¿Podemos pecar de manera diferente? Sí. Y las consecuencias sean diferentes también. Pero todos somos pecadores. Dios nos ve a través de sus ojos santos y justos como pecadores. Su justicia revela eso. Pero lo precioso para ti, que te voy adelantando, en medio de la mala noticia, es que Dios buscó la manera, la única manera de no negociar con su justicia. Y eso fue a través de Cristo.
El texto dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está la consecuencia de que somos pecadores. Todos pecamos, no hay nadie que se salve, pero el punto es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo parafraseo este versículo así: todos han pecado, todos los que han pecado son pecadores, y todos los pecadores están separados de Dios. Hay otra versión que dice así, cuando dice destituidos de la gloria de Dios o separados de la gloria de Dios, hay otra versión que dice no alcanzan la gloria de Dios. Pecar significa faltar, quedarse afuera, llegar tarde, no alcanzar. Pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que nos hace quedar cortos y culpables ante la santidad y justicia de Dios. Pecar es fallar al blanco. Era algo que decían en una cultura, cuando ellos tiraban la flecha y la flecha no daba al blanco, ellos decían así: pequé. Eso es pecar, es no dar al blanco, es fallar, es fracasar de alguna manera. El pecado es ausencia de la ley. No hay algo que rija ahí lo que es bueno, lo que es recto, lo que es puro, lo que es verdadero, lo que es honesto. Lo que rige en el corazón es la envidia, los celos, las maldades, el placer por hacer maldades, el enojo, la ira, etcétera, etcétera. Pero también la rebelión de la voluntad de la criatura contra la voluntad de Dios, porque los hombres queremos ser Dios en la escena. Los hombres queremos poder, queremos gloria, queremos placer. Los hombres queremos reconocimiento y vamos en contra de la voluntad de Dios. El pecado no es solo hacer lo malo, sino dejar de hacer lo que uno sabe que está bien. Todo lo que no proviene de fe es pecado, la incredulidad es pecado, la duda de Dios, de que Dios puede perdonar, de que Dios puede salvar, y no mis obras, eso también es pecado, la incredulidad. El pecado nos destituye y nos separa, y ahí dice, de la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene que ver con su santidad, con su pureza, con su limpieza, con su perfección. Y como consecuencias dice cuál es nuestro veredicto delante del juez justo. ¿Cuál es ese veredicto? Culpables. Ese es el veredicto. Culpables. Pero esta culpabilidad no se queda allí. Quiero que pienses, por favor, porque la culpabilidad nos lleva a una condenación. Hay que pagar esa culpabilidad. Por años tuve el privilegio de hacer un ministerio que se llamó Renacidos para una Esperanza Viva, allí en Argentina y países limítrofes de Argentina. Y una de las cosas más tristes en esa obra de teatro era entrar a las cárceles y ver allí jovencitos que ya desde los 18 años ya estaban pagando una condena. Algunos cadena perpetua, porque mataron, porque violaron, porque cometieron toda clase de injusticias. Y estaban presos, privados allí de su libertad. Y verles sus rostros nerviosos, tensos, estresados 24 horas por lo que sucede dentro de una cárcel. Hay de cárceles a cárceles. Ninguna cárcel es linda, ninguna. Pero la peor cárcel en la que uno puede estar es la cárcel del alma, donde puede estar aquí hoy, pero estando preso, esclavo, con el amo del pecado, porque el pecado es un amo terrible, que siempre te promueve algo bonito, pero te paga de manera terrible, tremenda. Y acá estamos todos, de alguna manera, todos, bajo esta línea catastrófica del pecado. Un pecado o un pecador que no ha arreglado su situación delante de Dios está sin esperanza, sin Dios y sin la certeza de si al morir irá al cielo. Y si al morir y no irá al cielo, por consiguiente estará condenado por la eternidad en el infierno. Porque esa es la realidad, esa es la verdad. Y acá pasamos a repasar nuestra pregunta.
¿Qué necesito para ser salvo? Lo primero que vimos es viendo lo catastrófico del pecado y sus consecuencias. Pero la segunda pregunta, ¿y cómo pueden ser justificados los pecadores impíos por un Dios santo? Lo segundo, clamando por la justificación que solo Dios puede hacer y solo Dios puede dar. El versículo 24 de nuestro pasaje dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el estudio de la Biblia existen varias palabras que no son fáciles de entender o asimilar al principio, pero son importantes para resaltar. Y en esta mañana yo quiero resaltarlas. Y están en una categoría que se llama la doctrina de la salvación. Eso es un término que es soteriología. Es la doctrina de la soteriología. Todo lo que tiene que ver con la salvación de los hombres y de las mujeres. Aquí hay soteriología, acá hay doctrina de salvación. ¿Por qué? Porque va a hablar de la justificación, va a hablar de la redención, va a hablar de la propiciación, va a hablar de este sacrificio por gracia a través de la sangre. Tú vas a ver aquí términos como sangre, como muerte, y eso es lo que tiene que ver aquí con la salvación. Esto es lo que Dios hizo por los pecadores, que de manera espiritual se aplica a nosotros para hacernos justos, para darnos esa salvación que tanto necesitamos, ¿sí? Siendo justificados, dice el versículo 24 de Romanos 3, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La expresión siendo justificados establece que la acción de Dios con respecto al hombre que cree y descansa confiadamente en Jesucristo es declarado justo. Es una acción declarativa. Dios nos declara justos. ¿Cuándo? Cuando confiamos únicamente y absolutamente y totalmente en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esta idea de la justificación, que es declararnos justos a través de la confianza puesta en Jesucristo, es un término legal o forense. Y tiene que ver con declarar justo a alguien. Este declarar justo también emite un veredicto. ¿Cuál es ese veredicto? Ante el culpable, ante el condenado. ¿Cuál es el veredicto? Perdón de la culpa y el castigo por el pecado. Pero también hay algo precioso aquí, y es la imputación de la justicia de Cristo a favor del que cree. Es decir, Cristo con su muerte en la cruz me da a mí su justicia y su justicia me reviste. Ya Dios no me ve como esa persona que estaba destinada por el pecado a irme a una condenación eterna, sino me ve a través de Cristo. ¿Y cómo me ve? Justo, perdonado. Ese es el veredicto. La justicia de Dios suministra de manera positiva al hombre esta necesidad que el hombre tiene de ser aceptado por Dios. Solo a través de lo que Él hizo por nosotros. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Dios imputó el pecado del hombre a Cristo en su sacrificio en la cruz. Te quiero leer algunos textos aquí para afirmar este concepto. Isaías 53, 4 y 5 dice así. Es una profecía del profeta Isaías hablando del Mesías que venía. Y dice así la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él, Cristo, futuramente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El apóstol Pedro, en la epístola que él escribió en el capítulo 2, versículo 24, dice así, quien llevó Él mismo, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, es decir, separados a los pecados, ¿sí?, de manera espiritual, vivamos a la justicia. Ese vivir a la justicia es vivir la nueva vida que te da la salvación de Cristo, una vida nueva, una vida que ahora ama a Dios,
Antes aborrecíamos a Dios, ahora le amamos. Amamos todo lo que Dios es y todo lo que Dios quiere. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Y por cuya herida, dice el texto, fuisteis sanados. Somos santificados por su gracia. Esto quiere decir que no lo merecemos. Somos justificados por la fe. Esto significa que tenemos que recibir la justificación creyendo en el Señor Jesucristo. Somos justificados por la sangre. Esto se refiere al precio que el Salvador pagó para que pudiéramos ser justificados. Somos justificados por poder, el mismo poder que resucitó al Señor Jesús entre los muertos. Somos justificados por Dios. Él es aquel que nos cuenta justos. Pablo lo dice así en el capítulo 8, aquí de Romanos, capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Porque eso es lo que pasa cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Él nos perdona, Él nos acepta, Él nos da reconciliación, paz, perdón, salvación, seguridad de que nos vamos a ir al cielo el día que nos muramos, no por lo que nosotros hayamos o hubiésemos hecho, sea malo o sea bueno, sino porque confiamos en lo que Él hizo por nosotros, en su justificación, en el pago que su Hijo hizo en la cruz a través de su sacrificio, esa entrega santa, justa. Y esa es la certeza, esa es la seguridad, esa es la confianza. Esto es precioso aquí. Porque el texto dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Gracia significa un favor inmerecido. Es algo que se te da que tú no te mereces. Pero ¿por qué agrega gratuitamente? Dice gratuitamente por su gracia. Si decía por su gracia ya lo entendíamos, pero aquí la Biblia dice algo muy importante, dice gratuitamente, porque está hablando de algo que es más amplio todavía. La justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree, sin conexión alguna con méritos u obras del ser humano. Él nos dio este regalo y dice la palabra de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es otro término, redención. Otro término soteriológico de las doctrinas en las que descansamos como salvos, como perdonados. La imagen tras esta palabra, redención, que es una palabra griega, viene del antiguo mercado esclavista. Significaba pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero o un esclavo. El único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue, como dice aquí, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, mediante la redención en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 2:6, el cual, Cristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El apóstol Pablo también lo dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. ¿Cómo es que el hombre es justificado? ¿Cómo es que el hombre es perdonado? ¿Cómo es que el hombre puede ser limpiado de sus pecados por un Dios santo? ¿Qué necesitas para ser salvo? ¿Qué necesitas? Número 1, necesitas ver lo catastrófico del pecado y sus consecuencias. Número 2, debes clamar por la justificación que Dios puede hacer. Dios ya efectuó ese pago a través de su sacrificio hecho en la cruz por medio de su Hijo. Pero la salvación no es un acto en el que los hombres le hacemos un favor a Dios. En lo que los hombres de alguna manera nos ponemos en una posición de poder, porque no lo es.
sino totalmente opuesta, de debilidad, de necesidad, de sed, de hambre, de estar completamente vacíos, de estar en un desierto y no contar con nada, solo arena, sol y un caminar sin ver nada por delante con claridad. Esa es la realidad de un pecador, que ve a Dios de manera santa, pura, perfecta, y que ve a Cristo como un cordero precioso, hermoso. Y te preguntas cómo pudo ser que Él, siendo santo, venga a morir por uno que es tan pecador, perverso. Y te postras, te humillas y clamas: por favor justifícame, por favor perdóname, por favor rescátame. Ven a mí, esclavitud, a mi condenación. Necesito que me revistas a través de la justicia de Cristo. Y en tercer y último lugar, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Cómo pueden ser justificados los pecadores impíos por un Dios santo? En tercer lugar, confiando en el sacrificio que Cristo pagó para rescatarme. El versículo 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación, otra palabra de la doctrina de la salvación, propiciación, por medio de la fe. Subraya eso, o tenlo en mente: por medio de la fe en su sangre. No dice por medio de la fe en mi religión, llámese la que se llame. No dice por medio de la fe en mis obras, me porto bien, voy a la iglesia, me bautizo, leo la Biblia. No, eso no salva. Lo que salva es la fe como un medio de total y absoluta confianza en lo que Dios ya hizo y puede hacer en pecadores como nosotros, que necesitan perdón, paz, justificación, redención, propiciación. Dice así el texto: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Dios manifiesta su justicia. ¿Por qué? Porque Dios no negocia con su justicia. La santidad de Dios no podía ser satisfecha con cualquier sacrificio. Tenía que venir un cordero sin mancha, un cordero inmolado, santo, puro, y ese era Cristo. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Recuerda lo que te decía en el tiempo de las alabanzas. Los del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado. Eso ya se cumplió. ¿Y cómo termina esto? Esto es precioso aquí. A fin, dice el versículo 26, a fin de que Él sea el justo. Exaltamos esto. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Comienzo con esto, que a mí me impactó. Soy padre, por eso me impactó. Dice aquí: a quien Dios puso. Así comienza el versículo 25. A quien Dios puso. Este gran sacrificio no fue ofrecido en secreto, sino que Dios mostró en público a su Hijo en el Calvario para que todos lo vieran. ¿Y cómo lo puso Dios allí? Lo puso como propiciación, porque la muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. Isaías 53:11, de vuelta al profeta, dice así el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Primera de Juan, el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2, dice así de Cristo: y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La muerte de Cristo es la propiciación. Cristo propició. Cristo efectuó un pago. Cristo efectuó un sacrificio por medio de sí mismo para satisfacer la santidad ofendida de Dios. Y su ira en contra de los pecadores fue satisfecha por el sacrificio de Cristo. Si no, escucha bien.
tú y yo no podríamos estar vivos esta mañana. No podríamos estar despiertos. No hay manera, no hay manera. Pero la gracia común hoy lo hace posible. Y estoy orando para que también la gracia eficaz te haga abrir los ojos, te haga abrir los oídos, te haga abrir el corazón a esto y tú veas esta realidad que dice el texto, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero el versículo continúa diciendo, por medio de la fe en su sangre. Presta atención a esto. Cristo es el objeto de nuestra fe. Él es el que murió. Él es el que se entregó. Él es el que derramó hasta la última gota de sangre para pagar el alto precio de nuestra liberación. Solo Cristo salva. La fe en Él, en Cristo, es la condición por la cual nos valemos de su rescate por nosotros. Esta frase ministró mi alma, produjo gozo, placer, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Los que hemos venido a Cristo sabemos que nosotros no podemos sostener el cristianismo, no podemos sostener la vida cristiana. Es imposible ser cristianos. Es imposible ser hijos de Dios, ser discípulos, ser seguidores de Cristo. No podemos. Y acá es donde está la verdad que sostiene eso. De un verdadero creyente, un genuino creyente, que es sostenido, como dice aquí, por el justo que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque la salvación es progresiva. Dios continúa salvándonos. ¿De qué? ¿O cómo? A través de la santificación, haciéndonos cada día más iguales a Cristo, más parecidos a Cristo, imitando a Cristo en su carácter, en su forma de ser. Eso lo hace la fe que me justificó, que me perdonó. La muerte de Cristo en la cruz alteró para siempre la relación que existía entre Dios y los pecadores que creen en Jesús. Recuerden que esa relación estaba rota por el pecado, separada. Aquí vemos que Dios, por medio de Jesucristo, abrió el camino para aceptar como justos a quienes pusieran su fe en Él. Yo quiero que notemos aquí algo que a mí me fascinó, el énfasis que el Espíritu Santo quiso que viéramos. El versículo 21 dice así, la justicia de Dios. El versículo 22 dice, la justicia de Dios. El versículo 24 dice, por su gracia. El versículo 24 también dice, en Cristo Jesús. El versículo 25 dice, Dios puso. El versículo 25 continúa diciendo, su sangre. Y el versículo 26 concluye con la respuesta a nuestras preguntas. ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Y cómo puede ser justificado los pecadores impíos por un Dios santo? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo y su justicia nunca se pone en riesgo. Dios como juez siempre actúa con justicia, es decir, reconoce el pecado y la justicia por lo que son. Y a diferencia de los jueces humanos, a Dios no se le puede sobornar o inducir al error. Quiero traerte un ejemplo y con esto termino. Abraham tuvo un diálogo con Dios en Génesis capítulo 18. Y Abraham declaró esto en el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal cosa, le dice a Abraham a Dios, lejos de ti el hacer tal cosa. Matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, dice Abraham, que eres el juez de toda la tierra, ¿harás justicia? Abraham no estaba pidiéndole a Dios que se apartara de las reglas o incluso que actuara con misericordia con Sodoma. Más bien, le pedía que salvara la ciudad si en ella encontrara a 50 personas a quienes Dios reconociera como justas. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas, aniquiladas. ¿Por qué?
porque no se hallaron 50 justos. Y en el caso de Lot, que fue rescatado, no fue rescatado por su propia justicia, sino por el clamor de alguna manera de un hombre justo que le cree a Dios, y ese era Abraham. Y esto es maravilloso, porque hoy no hemos sido destruidos. Si nosotros nos ponemos realmente con sinceridad delante de Dios y hacemos lo que el apóstol dice, no hay temor delante de Dios, delante de sus ojos, y tememos a Dios en esta mañana y le vemos como es, santo, perfecto y puro, tú y yo sabemos que no merecemos estar vivos. Ni mucho menos merecemos todo lo que tenemos. Mucho menos. Y por eso cuando venimos a esta verdad de la necesidad de ser salvos, de tener certeza de dónde vamos a pasar la eternidad, no 100 años, no 200 años, la eternidad sin fin, sin final. Vemos este clamor que sale de un corazón que necesita paz, necesita limpieza, necesita liberación, necesita certeza, necesita entender que la vida no se trata de uno, se trata de Él. Y todo va a cambiar. Por eso es interesante que más bien lo que Abraham le estaba pidiendo a Dios es que salvara a esta ciudad, que sin ella estaba perdida, ¿sí? Y necesitaba perdón. Pablo les dijo a los creyentes de Roma, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. La justificación trae el perdón de los pecados, sin necesidad de obras, sin necesidad de rituales, sin necesidad de esfuerzos de moralidad. Dice Pablo en Romanos 5:1, lo leímos hoy en esta mañana, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, para concluir, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesitas para ser salvo? ¿Cómo pueden ser justificados los pecadores impíos por un Dios santo? Número 1, viendo lo catastrófico del pecado y sus consecuencias. Número 2, clamando por la justificación que solo puede Dios darnos. Y Dios puede hacerla, y ya la hizo. Y número 3, confiando en el sacrificio que Cristo pagó para rescatarme. Yo te invito a hacer una oración en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro ahí. Y si tú te ves en esta mañana a través de lo que la palabra de Dios nos dijo, yo te invito a que clames ahí en tu lugar por la justificación de Dios. Te invito a que le digas a Dios que perdone tus pecados, que reconozcas ante Él, que aceptes que no son los demás los culpables, que no es que naciste en tal familia y que eres víctima. No, no lo eres. Ninguno somos víctimas. Todos somos responsables. Naciendo donde nacimos, somos pecadores y asumimos esa responsabilidad y lo que viene por consecuencia. Pero no nos quedamos ahí, sino venimos en arrepentimiento, en un cambio de actitud hacia Dios. Él es el que puede justificarte. Él es el que puede perdonarte. Él es el que puede limpiarte, rescatarte, darte la salvación, la certeza de que Él va a estar en tu vida, de que Cristo va a ser tu Salvador, tu Señor, y que el Espíritu Santo va a morar en ti para ser ese consolador, esa guía preciosa, ese fuego interno que trae la verdad de Dios al corazón todo el tiempo y la convicción todo el tiempo, y que te da la seguridad no barata, sino de alto precio, de que tu salvación
enseguida te conectó con una manera de vivir en esta tierra. No es que te salva y tú después te das la vuelta y vives como quieres. No. Sino que hay una respuesta a esa salvación, una respuesta en fe, de buscar esa justicia. Yo te invito a que clames ahí en tu lugar y le digas: Dios, sálvame, Dios, perdóname, Dios, por favor, justifícame a través de Cristo, Dios, dame al Salvador que necesito en mi alma, perdóname los pecados, por favor. Te necesito, Dios, en mi vida. Por favor, ven a mi vida a través de Cristo, sálvame. Séllame con tu Espíritu Santo para que sea tu hijo y tenga una relación preciosa contigo, Dios, de escucharte, de amarte, de obedecerte. Y por favor, Dios, hazme ser una persona agradecida con lo que has hecho por mí. Hazme ser una persona agradecida, que todo el tiempo esté consciente de lo que hiciste por mí, del gran alto precio que pagaste por mis pecados. Gracias, Dios, por tu salvación, por hacer todo para salvarnos. Gracias, Dios. Alabado seas, honrado seas, glorificado seas, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, si clamaste allí en tu lugar, compártela con aquella persona que te invitó, que te dijo: ven, te invito a una reunión especial de este domingo. Y te invito a que no te quedes allí, que tomes un discipulado, que crezcas, que aprendas de Cristo, que descubras lo maravilloso de ser una persona salvada, rescatada, redimida. Vamos a pasar a un momento que no se desconecta de la salvación que acabamos de proclamar, de predicar, del evangelio que acabamos de anunciar, y es el paso que sigue a la persona que se convierte a Cristo. Es el paso de identificación con Cristo a través de las aguas del bautismo, ¿sí? Donde las aguas no limpian, el bautismo no salva, el bautismo es un reflejo, un resultado de lo que ocurrió antes en privado, de la salvación que ocurrió internamente. Cada uno de los que se van a bautizar, que son 12 almas aquí, están diciéndole a todos ustedes, pero principalmente a Dios, que le creen, que vinieron a Él en arrepentimiento y en fe, que Cristo es su Salvador, es su Señor, porque Cristo murió por ellos, Cristo resucitó por ellos. Nosotros creemos en el bautismo por inmersión, donde la simbología es sumergir y levantar. Simbología de la muerte, simbología de la resurrección. Y vamos a pasar allí, hay poca sombra, vamos a rodear en lo que cabe, en lo que se pueda, la alberca, y ya están aquí listos los que se van a bautizar. Vamos a pasar a aquel lugar en orden. Luego de los bautizos, vamos a volver a este lugar para concluir nuestro servicio de adoración al Señor. Así, bajo esa dinámica nos manejamos, ¿ok? Entonces, les animo, yo voy a pasar rapidísimo a ponerme una vestimenta adecuada para ello, y ahí nos vemos en unos minutitos en la alberca. Gracias.